¿Qué pasó con Patricia Caicedo? Sí, Patricia, Paca, la que fue candidata a la alcaldía hasta que incluso la sabotearon y quedó inhabilitada. Y consigo se vino el acabose de Fuerza Ciudadana en Santa Marta. Soy Pedro David Tobía y los invito a que hablemos de política. Hablemos de Patricia Caicedo. Fuerza está en nosotros, la fuerza está en el pueblo cansado de sueños rojos. Hace pocos días me tropecé con un artículo del diario La Libertad. Un artículo bastante generoso. Un artículo sastre hecho a la medida de una mujer que viene de ser socavada, que viene de ser traicionada, que viene de ser golpeada e incluso en silencio ha salido del movimiento de su hermano. Hablo de Patricia Caicedo, la mujer que por poco se convierte en alcaldesa de Santa Marta. Sí, porque si no hubiese quedado inhabilitada, muy seguramente hubiese ganado la alcaldía de Santa Marta mucho mejor en votación que Jorge Agudelo. Ella, sí, Paca, la Paca, como la conocen algunos, la exdirectora del ESMAR, la exdirectora del DACSA, y hoy anda por el Magdalena y el Caribe entregando tierras en la Agencia Nacional de Tierras del gobierno de Gustavo Petro. Hoy nos ocupamos de ella porque me llamó la atención poderosamente el artículo. ¿Qué artículo? La editorial de 2 páginas que el diario La Libertad le dedicó a esta, sin duda alguna, luchadora, pero golpeada por la política y por el juego, amigo. Sí, el juego familiar. Paca, después de haber sido traicionada, porque para muchos, a Voz Populi y algunos que han salido divergentes de Fuerza Ciudadana, han manifestado que lo que le pasó a Patricia no fue nada más y nada menos que una jugadita de esas jugaditas. Sí, esas jugaditas que le jugaron a la Paca para socavar su candidatura y eventualmente terminar inhabilitada por culpa de una hermana que pocos conocían. Era hermana, ¿no? Raro, ¿no? Inhabilitan por hermana que se ganen con. Muchos pensaban que era gobernador, pero bueno. Paca, en ese artículo en el que hablan, que los invito a verlo, se muestra claramente 3 cosas de ella. Una, que está dolida. La traición, la derrota y la pérdida política, aunque ella quiere seguir asumiéndola en colectivo, fue personal, porque Agudelo de cierta manera ganó y hoy es el candidato predilecto de Fuerza Ciudadana a la alcaldía de Santa Marta. Al contrario, Paca, inhabilitada, segregada, terminó cayendo en los brazos del ya conocido movimiento del Pacto Histórico, hoy Partido Único, que le abrió las puertas no solo en la Agencia Nacional de Tierra, sino en otros espacios, desde donde hoy la Paca se está fortaleciendo, porque para nadie es un secreto, también lo ha dicho, y algunos cercanos a ella, que su intención es volver a aspirar. ¿A qué? No sabemos, pero lo primero que queda claro es que Patricia le duele en el corazón lo que le pasó. No era para menos, ¿no? Ciertamente ser traicionada por tu mismo partido, por tu mismo hermano, es doloroso, ¿no? Lo segundo que queda claro en este artículo del diario La Libertad es que la Paca quiere seguir teniendo vigencia política. Y aquí, sin ánimo de facturar, la ayudamos en su vigencia política, porque poco se habla de ella, prácticamente nada se hablaba de Patricia. Hoy la traemos a escena porque nos llamó la atención y porque hay un claro gesto, una clara intención de ser noticia, de ser tendencia y de seguir siendo tema de conversación. Y por supuesto, aquí le vamos a ayudar porque es chévere hablar de Patricia. Y eso es lo segundo, llama la atención, busca llamar la atención, se muestra bastante empoderada, bastante fortalecida. Y eso es lo tercero que llama la atención de este artículo, aunque ya parezco redundante. Tiene el claro deseo y la determinación de participar en las elecciones de 2026, o ya sea en las elecciones atípicas, o tal vez incluso, ¿por qué no?, en la próxima alcaldía. Sobre este punto, desarrollemos el análisis de cuál sería el escenario en el que Patricia Caicedo, o los posibles escenarios en que Patricia Caicedo la volveríamos a ver en el tarjetón. El primer escenario es de cara al 2026. Claramente como candidata del Pacto Histórico, partido y movimiento del cual ya hace parte, porque ya no es de Fuerza Ciudadana. La Paca podría ser candidata al Senado de la República en la lista cerrada del Pacto Histórico Cremallera. Algunos dicen que estaría entre los 10, 15 primeros puestos. Otros dicen que de pronto estaría entre los 20 primeros. En fin, nadie sabe, pero lo cierto es que si en el Magdalena hay una mujer cercana a Petro, es ella. Así que eso creería uno, porque a la final esa lista la organiza Petro, podría tener mucha, pero mucha posibilidades de estar en la baraja de los primeros 15, que probablemente sean los que el Pacto Histórico elija en las próximas elecciones a Congreso. En ese eventual hay un claro ejemplo, o hay un claro escenario de un choque entre esa candidatura de Senado y la jefatura política por
quién encabezaría la lista a la Cámara de Representantes. Es bien sabido que Patricia, más allá y más acá, tiene ciertas actitudes de su hermano, y hoy Patricia, a pesar de que está creciendo y fortaleciéndose, hay otras figuras del pacto histórico que están creciendo, incluso tienen hoy más favorabilidad que ella en el escenario electoral, como lo son Isis Navarro, con quien abiertamente no tiene ningún tipo de relación. Es más, algunos dicen que Patricia se encargó desde el primer momento que Isis llegó a la Agencia Nacional de Tierra en socavarla y en garantizar que el presidente Petro la sacara del cargo, como que eventualmente pasó. Entonces, esta enemistad que todos conocen en el pacto histórico, que todos conocen en la política del Magdalena entre Isis Navarro y Patricia Caicedo, podría volverse una piedra en la consolidación de este frente político de cara al 2026. Pues para nadie es un secreto que Isis Navarro es la preferida por muchas de las bases de la militancia de la Colombia Humana y de diferentes partidos de izquierda para encabezar la lista a la Cámara de Representantes de este partido en el 2026. Que se inscriben en este mes de noviembre de este año. Y Patricia Caicedo, que sería candidata eventual al Senado de la República. ¿Qué pasará? No sabemos. Hasta dónde llegue el ego de Patricia, le permitirá el ego hacer equipo con Isis y que Isis termine siendo la cabeza de lista del pacto a la Cámara y Patricia al Senado. También hay otros actores que deben de tenerse en cuenta, como lo son el diputado Rafael Noya, que viene de salir de Fuerza Ciudadana, renunció protocolariamente al movimiento y extinto partido político Fuerza Ciudadana y se sumó al pacto histórico. Rafael Noya es de los pocos actores políticos de izquierda en el Magdalena que tiene músculo político, que tiene músculo financiero propio, y que para nadie es un secreto que fue el gran responsable del triunfo de la lista a la Asamblea de Fuerza Ciudadana, porque se dice que desde esa elección comenzaron a haber molestias por el abandono o la constante falta a los compromisos por parte del presidente fundador y del hoy gobernador del Magdalena con esa lista. El otro escenario de Patricia, las atípicas, donde eventualmente podría tener posibilidades, pero eso es algo, bueno, desgastémosle tiempo, pero no tendría ni pies ni cabeza, porque para la gobernación ya hay dos frentes que están consolidados para poder entrar a pelear en tiempo récord esta campaña relámpago. Y el tercer y último escenario, volver a aspirar. ¿A qué? Pues a la alcaldía de Santa Marta, donde es otro escenario donde Patricia Caicedo tendría las mismas posibilidades de ganar que si se aspirara a la gobernación de Magdalena en las atípicas. ¿Y esto por qué lo digo? Y algunos pensarán que es contradictorio, que al inicio ya ha dicho que iba a ser la eventual alcaldesa de Santa Marta si no lo hubiesen habilitado, y que hoy les pueda decir que la única posibilidad que Patricia tiene de ganar un cargo de elección popular es que entre una lista cerrada del pacto histórico, sea a Senado o sea a Cámara, como quien dice que le regalen la credencial. Y esto es por una sencilla razón. Patricia, a diferencia de otra mujer de la política que también sufre sus mismas afugias familiares, Patricia ha construido su carrera política, ha edificado su carrera política en los mismos cimientos del movimiento político de su hermano. Y al no estar en Fuerza Ciudadana, las posibilidades de construir un movimiento propio, de poder construir una corriente política propia, un partido que le permita consolidar una propuesta seria a la alcaldía de Santa Marta, es imposible sin Fuerza Ciudadana. Porque le tocaría comenzar de cero. Tendría más posibilidades de ese alcalde, el Mono Martínez, que Patricia Caicedo en las eventuales futuras candidaturas. Y eso es otro dolor triste, ¿no? Que la única posibilidad que ella tenía de ser alcaldesa, que es su sueño, era en las elecciones pasadas con el apoyo de su hermano. Y sin ánimo de ser machista, hay que ser realista. Y la política del Santa Marta y la política del Magdalena tiene estructuras consolidadas, que son las que tienen la posibilidad de arrebatar o conservar el poder dependiendo en qué lado de la orilla se encuentre. Y en Santa Marta, el único movimiento de izquierda con fuerza, con estructura y con vocación de poder es sin duda Fuerza Ciudadana. Así que la hermana del presidente fundador de ese movimiento, que salió de ese movimiento, no tendría posibilidades de ganar la alcaldía si no es por ese movimiento. E incluso ya no tendría posibilidades. Suena feo, pero esperaría uno que lo mejor que le puede pasar a Patricia, políticamente hablando, es que sea incluida en la lista del pacto histórico y entre los primeros 15 lugares. Que no le vaya a pasar como Stalin, que quedó de 55 en las pasadas elecciones. Sin duda, ese artículo de la libertad que salta a Patricia como una mujer empoderada, que lo está, como una mujer que busca reivindicarse políticamente y construir una propia corriente política, que lo está haciendo, y que de cierta manera está en una zona de privilegio y confort, como lo es la Agencia Nacional de Tierra, donde a pesar que no es la directora, funge como tal. La realidad política de esta mujer de Santa Marta es totalmente adversa, totalmente opuesta a lo que se proyecta en ese artículo, que a pesar de que lo que plantea es positivo para ella y que es una realidad,
al compararlo con las opciones políticas que tendría en una eventual candidatura, no le alcanza. En Santa Marta no tendría, si acaso, poder llegar a un consejo de Santa Marta. Pero la alcaldía no reúne, al contrario. A pesar de que cae mejor que su hermano, Patricia no ha crecido en su círculo de amistades. Patricia no ha crecido en su círculo de influencia. Algunos la consideran una persona bastante rencorosa, que no olvida fácilmente. Y por supuesto, su primer error, su único error, el que la tiene anclada, es que aún no se deshace de la sombra de su hermano. ¿Y por qué? Porque es la hora y aún guarda silencio. Es la hora y aún no le cuenta a la ciudad y al Magdalena lo que realmente pasó. Es la hora y todavía calla por conservar, por proteger, por cuidar a su hermanito. Su hermanito, al igual que otra política del Magdalena, es su verdugo. Soy Pedro David Tobías y este es un podcast dedicado a Patricia Caicedo, a su realidad política, a ese intento desesperado tal vez de poder revivirse en la conversación política del Magdalena. Este análisis no lo hacemos con emociones, lo hacemos con datos, lo hacemos escuchando, interpretando, pero por supuesto observando cómo hablan, cómo piensan y sobre todo cómo actúa la clase política cuando se le pregunta por Patricia Caicedo. Esa clase política que no solamente es de izquierda, también es de centro y también es de derecha. No olvides seguirme en mis redes sociales para seguir hablando de política. Si te gusta mi contenido, dale compartir y si no, comenta y debatamos y sigamos hablando de lo que nos gusta, de política.